Mi familia me menospreció toda la vida, ahora me ruegan que los salve de la ruina. Siempre pensé que mi familia era normal. Una madre cariñosa, un padre trabajador, un hogar con discusiones como cualquier otro, sostenido por la empresa familiar que mi abuelo había fundado con tanto esfuerzo. Hasta que llegó él, mi hermano menor. Y con su llegada, algo cambió para siempre en la dinámica de la casa, volviéndose lentamente tóxica. Yo era el mayor, el responsable. El que ayudaba con las cuentas de la casa, el que sacaba buenas notas sin que me lo pidieran, el que siempre debía dar el ejemplo. Y él, en cambio, se convirtió en el epicentro de la atención. El consentido, el mimado, el que nunca hacía nada mal a los ojos de mis padres. Podía romper un jarrón, culparme a mí por dejarlo cerca de la orilla, y mis padres siempre le creían. Déjalo, es pequeño, decían con una condescendencia que me quemaba por dentro. Con los años dejó de ser pequeño, pero siguió siendo el favorito, el niño de oro que todo lo merecía. Yo crecí aprendiendo a callar, a hacerme fuerte en silencio. Mi refugio era mi cuarto, mis libros, y las conversaciones ocasionales con mi abuelo, el único que me miraba con genuino interés. Él me enseñó de números, de cómo se monta un negocio desde cero, de la dignidad del trabajo duro. Era mi única válvula de escape. Pero la presión en casa seguía. Llegó un punto en que me convencí de que ese era mi destino, ser invisible, ser el estorbo necesario para que el brillo de mi hermano destacara más. Pero un día, sin planearlo, algo dentro de mí se quebró con una sutilidad devastadora. Fue en la cena de mis 19 años. Mi hermano había recibido un auto nuevo. A mí solo me felicitaron de paso y me recordaron que, como mayor, era hora de que empezara a contribuir con más dinero. Ese día, algo hizo clic. Tenía 20 años cuando decidí irme de casa. No por odio, sino por una necesidad vital de respirar mi propio aire. Sabía que si seguía ahí, terminaría siendo una sombra sin voz. La despedida fue tan fría como la convivencia. Mi padre me miró sin emoción cuando se lo dije. Haz lo que quieras, me espetó con desdén, pero no vuelvas llorando cuando te des cuenta de que no sirves para nada en el mundo real. Mi madre solo suspiró, más preocupada por el desorden en el pasillo que por mi futuro. Y mi hermano, por supuesto, me dedicó una sonrisa de burla victoriosa. Los primeros meses fueron, tal como mi padre había predicho con crueldad, un infierno absoluto. Dormí en sofás prestados de amigos, en el piso de un pequeño almacén que me dejaban cuidar por las noches, comí lo justo para sobrevivir, trabajé en 2 turnos en una gasolinera. A veces me quedaba despierto toda la noche, con el estómago vacío y el cuerpo adolorido, preguntándome si el desprecio de mi familia era, de hecho, la única verdad. Pero en esas noches oscuras, en lugar de rendirme, descubrí mi verdadera fuerza. Me di cuenta de que mi mente estaba organizada, que tenía talento natural para planificar, para ver la logística donde otros solo veían caos. En la gasolinera, yo organizaba el inventario mejor que mi jefe. En los eventos de mis amigos, terminaba coordinando todo. Fue entonces cuando nació mi pequeña empresa. Usé mis pocos ahorros y mi talento innato para la organización. Así, con 20 años y sin ayuda, creé mi propia empresa de diseño y organización de eventos. Al principio, era solo yo, un teléfono viejo, un ordenador de segunda mano, y una carpeta de Excel. Empecé con fiestas de cumpleaños pequeñas, luego bodas modestas. Trabajaba 14 horas diarias, aprendiendo sobre mercadeo, finanzas y gestión de personal sobre la marcha. Cada cliente satisfecho era un ladrillo en la pared de mi independencia. Y con el tiempo, la calidad de mi trabajo empezó a hablar por sí misma. Empezó a irme bien, lenta pero firmemente. Un día, recibí una llamada que cambiaría para siempre la dirección de mi vida. Era la secretaria de la empresa de mi abuelo. Necesitaban un organizador externo para el gran aniversario de la compañía. No me habían contactado mis padres ni mi hermano, de hecho, me enteré de que ni siquiera estaban enterados. Fue mi abuelo, personalmente, quien se había encargado. Su voz, al otro lado de la línea, era firme a pesar de la edad. Sé que eres bueno en esto, muchacho, me dijo. He estado siguiendo tu trabajo. Quiero que esto sea especial. Quiero que tú lo hagas. Nadie más. Acepté sin pensarlo. Era mi oportunidad de demostrar mi valor, sí, pero sobre todo,
era una forma de verlo de nuevo, de reconectar con la única persona de mi familia que me había mirado con amor sincero. El evento se convirtió en mi obsesión. Pasé 3 meses trabajando en cada detalle. Quería que no solo fuera perfecto para la empresa, sino para él. El día del evento, llegué antes que todos. Me aseguré de que cada luz, cada mesa, cada presentación estuviera impecablemente coordinada. Cuando lo vi entrar, sentí un nudo en la garganta. Se notaba cansado, mucho más frágil de lo que recordaba, apoyado en un bastón elegante. Pero al verme a lo lejos, sonrió. Se acercó a mí lentamente, con esa mirada suya llena de orgullo silencioso. Sabía que lo harías bien, hijo, me dijo en voz baja. Y luego, hizo algo que casi me hace llorar en público, me abrazó. Un abrazo cálido, de esos que te hacen sentir que por fin estás en casa. Claro, la calma duró poco. Mi hermano, que ahora tenía un cargo directivo de alto nivel gracias al favoritismo corporativo de nuestro padre, apareció en escena. Entró en el salón principal con su traje nuevo, su esposa de marca y su arrogancia intacta, saludando a todos con una suficiencia insufrible. Se acercó a mí, me miró de arriba a abajo. Así que tú organizaste esto, dijo con un tono de incredulidad condescendiente. La empresa está en quiebra, dijo directamente. Estamos pasando por un momento terrible. Tuvimos que vender la casa para pagar algunas deudas urgentes. Necesitamos quedarnos aquí un tiempo. Solo mientras nos estabilizamos. Me quedé completamente en silencio. No podía creer el descaro. Después de tantos años de ignorancia y desprecio, ¿venían a mí? No por cariño o por querer recuperar el tiempo perdido, sino por necesidad. Por mera supervivencia. Intenté mantener la calma, la compostura que tanto me había costado construir. Esta es mi casa, respondí, con una voz que sorprendentemente no tembló. No pueden simplemente venir y... Mi madre me interrumpió, alzando la voz con la autoridad de siempre. Eres nuestro hijo. Es lo mínimo que puedes hacer. La familia es primero, ¿recuerdas? Mi hermano soltó una risita seca desde el sofá. Vaya, el empresario exitoso. No se te vaya a caer el ego por tener familia en casa, estorbo. No respondí a la provocación. Caminé a la cocina y les preparé café. Les serví y me senté frente a ellos en la sala, observándolos ocupar cada rincón de mi pequeño santuario. Y fue en ese momento, mientras mi madre rebuscaba en su cartera, cuando lo vi. Un sobre grueso sobre la mesa de centro. Uno de esos sobres grandes, de papel crema, con el sello del prestigioso despacho legal de mi abuelo. Sobresalía de su bolso de mano. Mi corazón se aceleró con una punzada de premonición. ¿Qué es eso?, pregunté con voz tensa, señalando el sobre. Ella intentó ocultarlo con su brazo, con una rapidez culpable. Ah, nada. Papeles viejos de la empresa. No es nada importante. Me levanté y lo tomé de la mesa antes de que pudiera reaccionar. Y en la esquina superior del sobre, en una etiqueta blanca, estaba escrito mi nombre. Mi nombre completo. La expresión de mi madre cambió por completo. Mi padre se levantó de golpe, con un rostro lívido y furioso. Eso no te corresponde, gritó, intentando arrebatármelo. Dámelo. Abrí el sobre con manos temblorosas, ignorando el grito. Dentro había varios documentos sellados y una carta. Reconocí la letra al instante, la de mi abuelo, escrita a mano. Si estás leyendo esto, significa que ellos no te dijeron que me fui, comenzaba la carta. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Sabía que lo ocultarían, porque en esta familia la verdad siempre fue un lujo que pocos podían pagar. Los vi consumir la empresa, creyendo que el éxito era un derecho. Seguí leyendo, mi voz era apenas un susurro inaudible. No te dejé una herencia en dinero, hijo. Te dejé algo mejor, algo que ellos no supieron cuidar. Te dejé la empresa. Legalmente te pertenece, con todas sus deudas y activos. Y junto con esto, el número de mi abogado personal que hará efectivo el traspaso mañana mismo. Leí y releí la carta, temblando de una mezcla de rabia y victoria. Mi padre palideció, su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. ¿Qué estás diciendo?, murmuró mi madre, con los ojos llenos de terror. Eso no puede ser cierto, es una trampa. Pero lo era. Y en ese momento, lo entendí todo.
¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué no me habían contado que mi abuelo había muerto y que la empresa estaba en crisis? Querían recibir la empresa, sanearla con mi supuesto apoyo, y luego quedarse con lo que él me había dejado, como habían hecho toda la vida. Mi hermano se levantó del sofá, gritando. Esa empresa es mía, yo la trabajé, yo soy el que tiene el apellido. Lo miré, por primera vez en mi vida, sin miedo ni sumisión. Con una calma sepulcral. No, tú la hundiste, respondí con la verdad en mi voz. Mi abuelo te vio fracasar y te desheredó por tu incompetencia. Tomé el sobre, lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. Y sin levantar la voz, con la autoridad que me daba la legalidad y la moral, dije la frase que había esperado pronunciar durante 2 décadas. Tienen hasta mañana al mediodía para recoger sus maletas e irse de mi casa. Y nunca más intenten volver. Mi madre empezó a llorar, mi padre a gritar improperios, mi cuñada abrazó a los niños. Yo me quedé quieto, en medio de mi sala, sintiendo un poder nuevo. El poder que da saber que tenías razón todo este tiempo. Esa misma noche, llamé al abogado que figuraba en la carta. Al día siguiente, firmé los papeles. La empresa volvió a mis manos. Pero no como el nieto obediente que la recibiría por amor, sino como el hombre que la rescataría de las ruinas a las que la codicia la había llevado. No los volví a ver. Supe que se fueron de la ciudad, buscando trabajos modestos, vendiendo lo poco que les quedaba. Y aunque mi corazón sintió un pequeño pinchazo de compasión, me detuve. No los ayudé. Porque entendí algo esencial, hay familias que no merecen tu compasión, sino la dura lección de la vida. Y en ese silencio que ellos dejaron, yo construí todo otra vez. Esta vez, para mí, en mi propia y merecida fortaleza. Si te gustó el video, apóyame con un like y una suscripción. Sígueme en mis otras redes sociales si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos mis chismosos, en una próxima historia.